4 ponencias y empieza Carlos. Ya tenemos un horario. Tiene que ser así. El tema de la artificial. Muy interesante. Me ha dado escuchar cosas. Yo sé que otro día y el martes el vuelo acá, uno hace como 2 meses. Hay un chico que se llama Juan Corvalán, que es de UBA, y a su vez creo que es fiscal o juez constitucional. Y en un panel dice, como que con la cuestión legal, viene de nuevo acá a Córdoba, que organizó por la Cámara Militar de Comercio. Antes aplicamos uno, yo sigo. Todo autorregulado, todo. Hay un proyecto recién que no está el primer borrador de la Unión Europea, pero los yanquis con ellos, todo regulado. Entonces, complicado el suelo. Muy bien, buenos días nuevamente. Damos inicio al segundo bloque. El primer expositor, la primera ponencia está a cargo del doctor Bernardo Carlino, a quien invitamos por favor a acercarse al centro del estrado. ¿Les podemos acercar un micrófono? Sí. El mejor perfil tiene que ser el que capta la cámara, así que adelante, doctor. ¿Nos podría ayudar para ver si funciona el micrófono? Hola. Buenos días a todos. La ponencia trata sobre la responsabilidad de la inteligencia artificial. Y en definitiva me interesa afianzar el concepto de que es un sustituto, un auxiliar de la toma de decisiones, que además ayuda en mucho porque potencia un montón de observaciones que los humanos de por sí no estamos en condiciones de hacer y denuncia rasgos que ayudan en mucho, por supuesto, a la toma de decisiones. Pero insisto que es un auxiliar. Desde ya que la inteligencia artificial, a diferencia de otros recursos informáticos, no se compra, se instala y ya empieza a contestar preguntas y a hacer predicciones. Requiere la apropiación de una serie de datos del pasado, un recurso tecnológico muy potente, como puede ser el aprendizaje de máquina o redes neuronales, entrenar la red y recién ponerla a aprender de los datos que están circulando con actualidad. Para ello se usa un sistema de programación actualmente llamado Python o R, una librería que se llama Keras y TensorFlow de Google. No digo esto para usar estos términos livianamente, sino que en la demanda de programadores que uno lee en las búsquedas, no existen este tipo de programadores. Es decir, que aún contando con el equipo son gente muy especializada y escasa. Hubo una reunión y una proposición en la Comisión Europea en febrero del 17 que propuso darle personalidad a los robots. Es decir, liberándolos de responsabilidad a sus propietarios y atribuyéndoles a ellos la restitución del daño. Esto afortunadamente fue rechazado por la comunidad y a los 3-4 años se dejó de lado, mencionándose hoy un sistema de seguros para la situación. En realidad, la robótica, en sus principios, se nutrió de los sistemas expertos, que es un software que, en dominios acotados, justifica las decisiones y las recomendaciones. Hasta la tercera generación eso quedó casi latente, pero con la inteligencia artificial se incorporaron los recursos del aprendizaje de máquinas, reconocimiento de voz, reconocimiento de visión, y de pronto han sido incorporados a lo que hoy está muy en boga en el comercio internacional, que son los chatbots inteligentes, que son robots
que dialogan con los navegantes o bien con los clientes, dan respuestas 24/7, que es lo que buscan clientes en cuanto tienen problemas de service, y pueden ejecutar contratos y llevarlos a cabo. Esto implica que si hay un error en el aprendizaje del chatbot, la responsabilidad va a ser siempre del propietario y siempre del propietario de la página web. Pero el crecimiento de la robótica se debe a que, además de la lógica difusa y la lógica simbólica que tenían los sistemas expertos, hoy tienen esa potencia de una inteligencia artificial fuerte. ¿Qué tenemos en el ámbito nacional? Lo más conocido y quizás descollante por los éxitos es Prometea, un desarrollo que hizo IA Lab, que es el primer laboratorio de inteligencia artificial que está en sede de la UBA en conjunto con fondos de la Ciudad Autónoma y de la Nación. Aprovecho para pasar el aviso que el segundo laboratorio de inteligencia en Facultad de Derecho está en Tucumán desde este año. Luego, en las compañías de seguro, el uso de la inteligencia artificial reorienta el aprendizaje de la manera de conducir y de la performance de los clientes en la prevención del daño, lo cual es muy importante. El profesor Vítolo, en un documentado trabajo que se publicó en La Ley, se pregunta por qué no están ya los expertos en reestructuraciones de deuda y procesos concursales trabajando en una inteligencia artificial que dé respuesta a estos problemas. Y en verdad es una cuestión que interpela directamente al Poder Judicial y o a la academia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el uso y la verdad, los provechos de la inteligencia artificial están en la gran empresa de mercados grandes y de potencia computacional o presupuestaria para alquilarlo grande. La mayoría de las empresas de nuestro país escapa, digamos, la posibilidad de su uso. Por lo tanto, y para finalizar, la inteligencia artificial es un recurso informático. El robot inteligente puede ser objeto de derechos, pero no sujeto de derechos. Y mientras esto sea reemplazado, y nos asombra la tecnología, tanto las disposiciones del Código Civil, la Ley de Defensa del Consumidor y de Protección de Datos Personales son las herramientas adecuadas para dar respuesta a esta atribución de responsabilidad objetiva. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias, Bernardo. A continuación, la siguiente ponencia es del doctor Luis Lapique. Adelante, por favor, Luis. Bueno, buenos días para todos. Mi ponencia versa sobre directorio, inteligencia artificial y Big Data, y básicamente voy a analizar 2 o 3 aspectos de cómo influyen estas tecnologías en el funcionamiento del directorio. Big Data es una cantidad de datos cuyo tratamiento no puede ser realizado por un software tradicional, que se caracterizan por las 3 Bs, volumen, variabilidad y velocidad. Y la inteligencia artificial, de alguna manera, desde un punto de vista operativo, la podemos definir como el tratamiento de datos por la computadora que permite que la computadora perciba, aprenda, analice y concluya y resuelva, digamos. O sea, que tiene la posibilidad de darnos soluciones. Entonces, bueno, ¿cómo de alguna manera impactan esto en el directorio? Y ahí vamos a ver cómo se incorporan estas tecnologías al funcionamiento del directorio. Y es importante diferenciar lo que es las sociedades cerradas con las abiertas, un poco lo que decía el doctor Carlino. Esto va a ser aplicable a sociedades de determinado tamaño y envergadura. Pero básicamente podemos definir 3 estadios en los cuales el directorio puede verse afectado por el funcionamiento de estas tecnologías. Uno es el directorio que utiliza la inteligencia artificial, o sea, sería el directorio asistido por inteligencia artificial, en donde se utiliza la herramienta para ver datos y tomar decisiones. Un segundo estadio sería el directorio potenciado, que en este caso ya tenemos que los directores y la máquina aprenden mutuamente y se nutren para lograr soluciones que sin esta tecnología no se podría. Y el tercer estadio, que probablemente sea el más controversial, es aquel en el que ya incorporamos a la inteligencia artificial, al robot, como director. Hablamos ya de ciberdirectores. Y en
Hay un ejemplo en Hong Kong, una empresa Deep Knowledge Ventures, que se dedicaba a todo el análisis de inversiones en materia de medicina y medicina nuclear, que de alguna manera este robot hacía determinados análisis y se contaba como un voto en el directorio. O sea que se tomaba la decisión que tomaba el robot como un voto en el directorio. Entonces, esos son los 3 estadios. Si analizamos esta posibilidad del ciberdirector dentro de la legislación uruguaya, la ley 1060, claramente exige que los directores deben ser personas físicas o personas jurídicas, o sea que descartamos esta posibilidad por ahora, salvo que en algún momento se le otorgue algún tipo de personalidad al robot, que todavía no sucede. Y el otro aspecto que quería destacar es cómo debe tomar las decisiones el director, teniendo en cuenta su deber de diligencia de buen hombre de negocios en cuanto a si hay estas herramientas o datos de la inteligencia artificial disponibles y cómo lo puede llevar a ser responsable. Por ejemplo, si están estos datos y esta tecnología disponible y el director no las utiliza, ¿eso significa que no está actuando con la diligencia de un buen hombre de negocios? Esto claramente va a depender del tipo de sociedad, los costos de acceso, el rubro en que se maneje y que efectivamente haya disponibilidad a esa información. Y si se utiliza la inteligencia artificial y el Big Data, hay todo un flanco que se abre que es lo relativo a la privacidad y tratamiento de datos que utiliza esa sociedad y ese director, que puede conllevar una responsabilidad si no se cumple con las normas. Y esto también viene atado a tener en práctica, buena práctica, los temas de ciberseguridad, por el caso de que esos tratamientos de alguna manera les sean hackeados o utilizados por otros para otros fines. Entonces, eso básicamente es la ponencia. Y lo otro que sí es importante es, bueno, el hecho de utilizar la inteligencia artificial libera al director de responsabilidad, no necesariamente. Hay que ver quién la creó, cómo se contrató, si tiene sesgos y si realmente se adecúa a lo que se estaba pensando. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. El siguiente ponente es el doctor Esteban Ortiz Mena. Adelante, Esteban. Muchas gracias, buenos días con todos, es un gusto estar aquí Esteban, con ustedes. Mucho mejor acá al centro para que te tome la cámara que está ahí arriba. Muy Muchas bien, gracias. Perfecto. Mi ponencia es sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial y yo voy a complementar lo que ya han dicho los colegas, los ponentes anteriores. Básicamente, la tecnología está desbordándonos. Nuestra legislación está enmarcada dentro de un ámbito, está creada dentro de un ámbito de, digamos, espacios de papel, espacios análogos en los que hoy por hoy ya se va viendo superado. Y adicionalmente, si bien no toda la tecnología es inteligencia artificial, es importante tratar algunos puntos en particular. Como ya mencionaron hace un momento, y más allá de yo venir a contarles algo, creo que es importante definir o plantear una serie de preguntas, una serie de temas que no tengo respuestas tampoco para poder esta tarde o esta mañana salir con certezas, pero sí es importante dejarlas sentadas. Evidentemente el tema de los administradores o los algoritmos dentro de la administración es fundamental. El directorio y el ejemplo de Tieto de Deep Knowledge Technologies es paradigmático. Sin embargo, hay una empresa sueca, Tieto, que ya estableció dentro de su grupo de administradores a un algoritmo. Entonces ya no solo es el directorio que toma decisiones, sino es un administrador. O si no, los casos de las DAOs. Las DAOs también son personas jurídicas. ¿Podríamos considerar a las DAOs personas jurídicas? ¿Podríamos considerar a las DAOs, DAX, estas entidades autónomas descentralizadas como personas jurídicas? Entonces ahí tenemos que empezar a desarrollar y tenemos que empezar a pensar si efectivamente una DAO puede ser una compañía sin humanos, una empresa sin humanos, o simplemente es un mecanismo de crowdfunding. Le damos personería jurídica para que tenga responsabilidad, porque el tema de la responsabilidad es lo básico y lo más importante. Son temas que hoy por hoy tienen que discutirse y son fundamentales. Hoy por hoy, en junio del año pasado, de este año, la compañía Iberdrola española abrió dentro de su junta, de su periodo de toma de decisiones, abrió la posibilidad de que los accionistas, son 500,000 accionistas, tomen decisiones vía blockchain.
Entonces establecieron mecanismos, un periodo del 1 de mayo del 15 de mayo al 15 de junio para que los accionistas voten. No es presencial, es a través de blockchain y podían verificar a través de la utilización del blockchain sus votos. Entonces estamos ya dentro de un esquema real y práctico, esto se está dando ya. Pero no solo eso, Iberdrola, esto es público, el 16 de junio, 17 de junio celebró su junta de accionistas en el metaverso. Entonces estableció una plataforma y los accionistas entraban con Oculus o también con las computadoras y estaban dentro de la junta de accionistas. Quizás dentro de unos años estos congresos sean en el metaverso. Será una pena no vernos físicamente, pero en todo caso puede ser una realidad. Claro, el tema no es si este congreso puede darse en metaverso, sino cuál es la incidencia de que dentro del derecho societario, dentro de la regulación, esto sea válido, sea legal. ¿Una junta en el metaverso tiene validez? Quizás sí, pero no está regulado. Y esos son los desafíos que en este momento nosotros tenemos que ponernos a pensar, ponernos a trabajar, porque se vienen, porque ya se están dando. En Ecuador, sin ser tampoco una cosa mayor, yo vengo de ahí, se establecieron ya, por ejemplo, la posibilidad de tokenizar acciones, la posibilidad de que los libros sociales sean contables, para todas las compañías, sean digitales, para todas las compañías, libros sociales y contables, se pueda dar transacciones a través de blockchain. Pero si no hay un reconocimiento puntual o leve en la legislación, es probable que no se pueda dar o que no tenga una validez o una eficacia. Por otro lado, también juntas de accionistas en el metaverso o convocatorias a juntas de accionistas a través de correos electrónicos o a través de WhatsApp o a través de grupos de Telegram, sobre todo cuando estamos hablando de compañías pequeñas, que se pueden tomar este tipo de decisiones o se puede establecer este tipo de mecanismos para que puedan operar adecuadamente. Insisto, más allá de establecer o de dejar sentado, y eso está en la ponencia redactado, soluciones, creo que es importante venir a plantear conflictos y problemas existentes. Estaba ya terminando, pero muchas gracias en todo caso por la llamada de atención. Y las preguntas, evidentemente, son las que nosotros tenemos que desentrañar y que nosotros al final del día, como abogados y como sujetos que manejamos el derecho, tenemos que ir resolviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esteban. Invitamos, por favor, al doctor Daniel Vítolo a hacer su exposición. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos. Muchísimas gracias por participar de esta comisión. Estamos hablando de inteligencia artificial. Yo traigo una cosa diferente. ¿Por qué tenemos miedo de la inteligencia artificial? Tenemos miedo porque detrás de la inteligencia artificial, tomada en su verdadera dimensión, no hay humanidad. Cualquiera de las otras subjetivizaciones jurídicas que hemos hecho, al final del día, traspasando los velos, penetrando las murallas, cortando los firewalls, termina en una persona humana. La verdadera inteligencia artificial es la inteligencia que termina aprendiendo y se convierte en autónoma respecto de la persona que la creó o que la pudo concebir. Y por eso es que nos preocupa el tema de la subjetivización. Pero si nosotros pensamos que la inteligencia artificial es nada más que una herramienta o el límite es la herramienta de existencia, nos estaremos equivocando no en función de lo que nos parece, sino en función de lo que es la realidad. Porque a partir de algunas experiencias, de las más conocidas quizás por ustedes, de la famosa máquina jugadora de Go, la AlphaZero Pro Go, que terminó ganándole a una máquina de inteligencia artificial creada por los humanos, por IBM y una universidad de los Estados Unidos, que los maestros del Go, el juego más difícil, 500 veces más difícil que el ajedrez milenario de los chinos, esa máquina cargada le ganó a todos los humanos, hasta que Lee Sedol, el campeón coreano legendario, una leyenda del juego del Go, se retiró para siempre del juego. Pero se creó una nueva máquina a la que no se le enseñó nada más que las normas del juego. No se le cargó ningún antecedente, ninguna estrategia. No se la preparó la propia máquina en el término de 4 meses,
jugó 30 millones de partidas contra sí misma aprendiendo y le ganó a la máquina que habían creado los grandes maestros del Go y que habían alimentado. Entonces el problema de la inteligencia artificial es que se desprende de su creador. Se entrena sola, en sus máximas expresiones se alimenta sola, razona sola, se nutre de toda la información disponible, toma opciones y decide, con independencia absoluta de que sea su propietario o que sea su creador, que no tiene interferencia en la propia decisión, ni tiene interferencia en el propio razonamiento, ni puede mover ni cambiar la decisión de esa inteligencia artificial. Michael Bless, yo era muy chico, acá veo gente muy joven, no lo sabrán, pero cuando yo era chico había un dibujo animado que se llamaba Los Supersónicos, Jetsons, y que yo era chico y me fascinaba. En la década del 60 veíamos autos voladores, gente que se veía el teléfono con la cámara, un robot que pasaba la aspiradora. Bueno, nos reíamos de todo eso. El perrito o el pet que acompañaba y todos nos reíamos. Cosas que hoy vemos y que tenemos en casa. No sé, en la pandemia, ¿quién no se compró la aspiradora que aspira sola? Es decir, hay gente que está haciendo cuidados de mayores en Japón utilizando robots, ¿no es cierto? Bueno, tantas cosas. Bueno, la película Her, cuando estaba Oshii, no me acuerdo cómo se llama, que hablaba por teléfono prácticamente con alguien que sentía. Incluso se están hablando de inteligencias artificiales que sienten. Y no sabemos si sienten o no sienten, no lo podemos comprobar. Pero como empatizan y compatibilizan con el análisis que hacen, incluso hasta psicológico, para acercarse a la persona, nos parece casi que son humanas. Entonces, lo que decía Michael Bless, dice los supersónicos son una falacia, porque muestra una tecnología enorme con una sociedad que está igual. Entonces, nosotros no podemos ser los supersónicos. Es decir, la tecnología avanza a una velocidad y nosotros no podemos quedar iguales, porque si nosotros no evolucionamos, por supuesto que va a haber una incompatibilidad. Por eso se está hablando hoy de la llamada singularidad tecnológica. ¿Y en qué consiste esta singularidad? No es la utilización, la contratación, la relación a través de máquinas, sino la relación y la interacción con las máquinas. Ser humano y máquina. Máquina subjetivizada que toma decisión. Yo contrato con la máquina, no con el que programó la máquina, porque la máquina se independiza de su propio creador. ¿Puede subjetivarse en el derecho la inteligencia artificial? Alguien diría, qué locura. ¿Quién puede darle personalidad a un robot? Hemos hecho cosas peores, señores. Una sociedad cooperativa es un sujeto de derecho. ¿Quién la conoce? Nadie. ¿Por qué no le tenemos miedo? Porque al final nos enfrentamos con humanos. El administrador es el humano, el presidente es un humano, en la asamblea van humanos, y aun cuando sean personas jurídicas, abstractas, las que conformen estos órganos, son representadas por seres humanos. Y aquí no. Ese es el miedo. Al final detrás no va a haber un humano. Todo va a terminar en la inteligencia artificial. En que sea un centro diferenciado de imputación de conductas. Y alguien diría, qué locura, Víctor, hablar de esto con las máquinas, con la inteligencia, con una cosa inasible. ¿Quién ha podido hacer o tomar una confesión? Una iglesia. Que no son las asociaciones civiles que tienen a toda la gente que profesa esa religión, porque eso es una asociación civil, que también es un ente abstracto, que tiene humanos, pero cuando el Código Civil dice que son en un inciso especial, que no es ni la asociación ni la fundación, las confesiones, las profesiones religiosas, y sin embargo, son sujetos de derecho. ¿Quién puede tomar un pueblo originario? No un integrante del pueblo originario, el pueblo originario. ¿Quién habló alguna vez con el pueblo originario? Con esa tradición, con esas creencias. Y son sujetos de derecho. Si queremos hablar de administración societaria, de sujetos de derecho, me parece que la inteligencia artificial, la única manera de poder incorporarla dentro del régimen jurídico de un modo que no sea objeto o instrumento, va a ser admitiendo en algún momento que podrán ser subjetivizadas. ¿Nos animaremos o no nos animaremos? Si somos los supersónicos, seguramente no nos vamos a animar. Si nosotros no queremos ser los supersónicos, ni ser la falacia de la que hablaba Michael Bless, probablemente podremos subjetivizarla, pero esa es la nueva dimensión. Cuando sepamos que detrás de la inteligencia artificial, en un momento,
cuando se independiza, cuando sola decide, cuando sola investiga, cuando sola evalúa, cuando sola interactúa, cuando sola decide, no hay nada más allá. ¿Nos animaremos o no nos animaremos? No lo sé. ¿Podremos hacerlo con el derecho? No lo sé. Pero cuidado. Ya en el año 2016 en los Estados Unidos el Plan Nacional Estratégico está trabajando sobre temas en materia tecnológica de subjetivización de inteligencias artificiales. En el año 2017 la Unión Europea ya está promoviendo desde ese tiempo, han pasado 5 años, no es poco, la generación de un derecho civil de los robots, sabiendo que tarde o temprano, nos guste o no nos guste, la inteligencia artificial se va a incorporar para siempre en nuestras vidas por vía del derecho o por vías de hecho. Hoy nosotros convivimos con la inteligencia artificial. ¿O ustedes creen que realmente están chateando con una persona cuando se quejan a DirecTV que no llega la señal? O cuando quieren devolver un producto. O cuando hicieron una denuncia por una pérdida de tarjeta de crédito. Los atiende una máquina. Y la máquina habla y dice, hola, buenos días, ¿cómo le va? Pone colorada. ¿Nos animamos o no nos animamos? La respuesta está en ustedes. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Abrimos entonces la lista de oradores. Invitamos a quienes quieran participar del debate que levanten la mano para ver cuántos somos y de acuerdo a eso podamos administrar. Muy bien. Vayan por favor levantando la mano y diciendo su nombre, así podamos registrarlo. ¿Tu nombre es, perdón? Muy bien. Comienza el doctor Salvochea, por favor. El tiempo de exposición es de 1 minuto para que podamos tener después el derecho a réplica. No. Bueno, gracias. Bueno, sinceramente creo que este es uno de los temas más importantes de todo el Congreso. Me atrevería a decir que, sin jugarme por hablar de la necesidad de una personificación de la inteligencia artificial, descartarla a esta altura me parece muy prematuro. Lo mismo que identificar la responsabilidad de esa inteligencia, como se hace a veces a productos elaborados, o hablar estrictamente de una responsabilidad del dueño, de carácter objetiva. Primero porque tenemos que tener en cuenta que ya existe la actuación de inteligencia artificial sin dueños en algunos sistemas jurídicos a través de la utilización de figuras societarias que, bueno, nosotros no tenemos. Es posible que un organismo autónomo de inteligencia artificial funcione sin tener dueños, o sea, habiéndose despegado de la propiedad de quienes en definitiva fueron sus creadores. Y además porque en realidad la inteligencia artificial como la conocemos es algo muy incipiente. De hecho, se habla de que en un margen de menos de 75 años se va a llegar a una idea de inteligencia artificial fuerte, que a lo que se refiere es a una inteligencia equivalente a la humana, o sea, no concentrada, como en el ejemplo que hablaba el doctor Vítolo, en una actividad como puede ser jugar al Go o al ajedrez, o atender a quejas del consumidor, sino desde un punto de vista amplio. Entonces, mi posición es que en realidad lo que tenemos que estudiar hoy, o lo que debería preocuparnos, no es tanto la posibilidad de subjetivación de la inteligencia o el atribuirle la responsabilidad, sino el pensar en el caso de la insolvencia de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando ese organismo eventualmente personificado, de otra forma hecho responsable, no tiene patrimonio para responder? Gracias.
Voy a hacer un poquito el papel de escéptico. No sé si por convencido o porque a lo mejor suma que también intentemos ser escépticos. Y a lo mejor dentro de unos años me tengo que tragar las palabras. Yo creo que todavía la inteligencia artificial, más allá que se desprenda de quien la creó, tiene limitaciones que las introduce quien la creó. La supercomputadora que aprendía a jugar al Go mejor que sus creadores probablemente no sepa jugar al tatetí, porque el creador no la capacitó para eso. A lo mejor bastaría unas líneas de creación, con lo cual, primera limitación, la inteligencia artificial con toda su potencialidad está creada con fines y con pautas o parámetros que impone quien las crea. Por eso me convence más la idea de herramienta, a lo mejor de herramienta, como dijo alguno de los ponentes, que un buen administrador no puede desoír si tiene el acceso a ella, que debe ser tomada en cuenta para tomar decisiones, pero no subjetivizarla. Creo que termina habiendo un dueño siempre, el que la creó o el que se la compró al que la creó, lo cual también nos impide llegar a subjetivizar porque los sujetos no tienen un dueño. Y quizá un último punto a considerar para no extenderlo más. Creo que las grandes decisiones cuando vamos a la historia, a lo mejor a futuro cambia, pero cuando vamos a la historia, son las que se salieron de lo previsible. Los grandes hombres de la historia, los grandes empresarios, los que admiramos, son los que hicieron las cosas distintas a como los hubieran hecho todos los demás. A veces visionarios, a veces gente que en su momento nadie los acompañó. Creo que la inteligencia artificial terminaría llevando a decisiones perfectas en función de experiencia que recopila masiva y brutalmente ese sistema de inteligencia artificial. Con lo cual, otro adicional para pensar que las grandes decisiones, y a lo mejor soy optimista con la raza humana contra la inteligencia artificial, va a seguir estando en los hombres, que creo que serían mejores empresarios, mejores hombres, mejores estadistas, si a lo mejor utilizan esta fuerza bruta de pensar, de prever consecuencias remotas que la mente humana no podría ver, pero siempre para canalizar una última decisión humana que termina comprendiendo otras percepciones y que creo que es lo que ha hecho avanzar a la humanidad. Doctor Fernando Marcos. Bueno, buenos días a todos. Interesantísimas las ponencias. Una brevísima reflexión apenas, porque no podría ser una opinión de un tema que es tan nuevo y que estamos todos recién, podríamos ir calentando los motores con esto, ¿no? Particularmente con lo que decía recién Daniel Vístolo. A los abogados nos enseñaron que los hechos son sagrados, están ahí y cuando queremos pensar el derecho no podemos prescindir de los hechos, ¿no? Si no estaríamos viendo otro canal, como decíamos cuando éramos chicos. Y la inteligencia artificial es un hecho, estará en sus primeros palotes, tal vez, está funcionando en algunas cuestiones, y es un hecho, y tenemos que considerarlo, y tenemos que pensarlo, y pensarlo para adelante, pero también es un hecho, eso sí no tengo duda, que por más que la inteligencia artificial se retroalimente, piense, llamémosle como querramos, en definitiva, y acaban de salir los años, al final de la historia hay alguien que tiene la tecla o el botón que la puede apagar o la puede prender. Y ese es un humano. O sea que siempre al final de la historia, con mayor o menor, ni siquiera lo sabemos hoy, porque no sabemos, es algo que está tan abierto para el desarrollo que no sabemos dónde puede terminar. Tenemos películas que nos dicen cosas que pueden pasar y eso nos hace fantasear un poco, pero dejando de lado toda esa cuestión, ¿no? Creo que al final de la historia siempre hay un humano. De todas maneras es un tema que no lo podemos ignorar, como decía al principio. Tenemos que trabajarlo, pensarlo. ¿En qué va a quedar? No lo sabemos. Es interesantísima la propuesta que recién hacía Daniel Vito. Lo podremos subjetivizar. ¿Habrá que subjetivizarlo? No. En definitiva, ¿la inteligencia artificial puede ser un sujeto o sigue siendo un instrumento? Con una altísima tecnología, con un mayor desarrollo, con una mayor capacidad que otros instrumentos, como la sociedad. La sociedad es un medio instrumental. En definitiva, atrás hay humanos. La inteligencia artificial, ¿será un instrumento? Bueno, nada más, sí, termino ahí. Así que creo que eso es importantísimo. Y no olvidemos que eso implicaría, y termino rápido,
un cambio de paradigma totalmente desde el punto de vista jurídico, porque el derecho siempre, siempre, siempre ha estado pensado para la persona humana, directa o indirectamente. Directa o indirectamente, siempre hay un humano al final de la historia. Gracias. Doctora Battistelli. Hola, muchas gracias. Muy interesante todas las ponencias, pero yo rescato también lo que dicen acá quienes han opinado en último término, a que es una herramienta que yo pienso que no es tanto quién la crea, sino quién la usa. Entonces, con todo esto de Prometea a la hora de decisiones judiciales, tanto como los administradores a la hora de tomar, o en las mismas asambleas a la hora de tomarse decisiones, también coincido que siempre hay un humano detrás. ¿Por qué? Porque no deja de ser una herramienta y es quién la va a utilizar a esa herramienta. Por eso, tanto como en resoluciones judiciales, va a tener que haber un veedor. La otra vez pensaba y me preguntaba justamente eso. Un veedor que firme esa sentencia en definitiva, que va a tener un resultado, un resuelvo generado por inteligencia artificial, que corrobore. Lo mismo lo pensaba, digamos, a la hora de tomar decisiones a través de una persona jurídica, a través de una empresa. Es decir, ¿quién va, en definitiva, a avalar lo que la inteligencia, la decisión que la inteligencia artificial presenta? Bueno, simplemente eso. Doctor, ¿nos decís tu nombre, por favor? Bueno, adelante, acá, por favor. Ya desde acá para no robar más tiempo. Ok, en relación a las ponencias del doctor Vítolo y al anterior ponente Ortiz, pero también tomando en cuenta lo que fueron los comentarios posteriores, donde hablaron de insolvencia, donde cierto escepticismo también propuso la idea de herramienta, o acá el doctor cuando mencionaba que al final de todo hay un humano, la necesidad de un veedor a la que refería la doctora. También yo lo que quería agregar es que considero que no deberíamos negar en absoluto la subjetividad que se le puede brindar a todo lo que implica inteligencia artificial, pero sí pensar en la posibilidad de fijar un sistema que determine, ¿por qué no?, un alcance de esa subjetividad que se le podría conceder a lo que implica herramientas de inteligencia artificial. Tal vez un sistema desarrollado por idóneos en la materia que nos permita a los profesionales del derecho luego conocer cuál es el grado o alcance en esa subjetividad que a lo que implica inteligencia artificial le podríamos conceder. Y de ese modo, en este camino que estamos recién iniciando con una realidad que existe hace mucho, poder dar pasos seguros que no nos permitan caer en situaciones que no sepamos cómo resolver. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo también voy a hacer un brevísimo comentario. Cuando pienso en inteligencia artificial, automáticamente me traslado a lo que ocurre ya en los Estados Unidos, sobre todo en donde hay muchos autos autopropulsados que se conducen solo. Hay una marca que creo que es Tesla, que ya los está comercializando y han provocado diversos accidentes, algunos con consecuencias fatales. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que analizar las cuestiones de responsabilidad? Y bueno, muchas veces caemos en la tentación de ser ortodoxos y decimos, bueno, pero a nosotros nos enseñaron siempre que la imputación de responsabilidad tiene que hacérsele a una persona por lo que esa persona hizo, o porque tiene responsabilidad por las cosas, o porque tiene responsabilidad por otras personas, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad parental. Pero quizás debiéramos salir de esa ortodoxia y pensar también en otra manera de generar imputaciones de responsabilidad, que en definitiva de eso se trata, uno de los principales problemas de la inteligencia artificial. Y en ese camino, a mí me parece muy simpático, y no simpático, no sé la palabra, me parece muy correcto la propuesta de Daniel de avanzar hacia un proceso de otorgamiento de la personalidad, sería, porque en definitiva, otorgar personalidad jurídica es una decisión de política legislativa. Cada Estado hace lo que quiere. Si yo quiero, le doy a las sociedades personalidad, y si yo no quiero, no le doy.
A mí me parece que sería muy interesante pensar en la posibilidad, pero acá hago una pincelada que es muy importante. Cuando aparecieron los autos, sobre todo en el derecho europeo, se preguntaron, ¿qué hacemos con la responsabilidad por los daños que provocan los autos? Y dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Primero vamos a generar una responsabilidad que sea objetiva, pero la vamos a ir atándola y la vamos a llevar de la mano con dos cosas que son fundamental, que son la limitación de la responsabilidad y la obligatoriedad del aseguramiento. Entonces, quizás ese sea el canal que nos conduzca a una solución correcta, pensar como se pensó antaño en la forma de estructurar un sistema de responsabilidad objetiva que signifique conceder la personalidad jurídica, permitir que se hagan imputaciones de responsabilidad, que esa imputación de responsabilidad sea objetiva, que haya limitaciones en la responsabilidad, en la cuantía, como necesaria, como acto necesario para el último punto, que es la necesidad del aseguramiento. Entonces ahí vos cerrás el círculo y no necesitas que esa persona a quien le diste de personalidad tenga patrimonio, porque saca a la calle inteligencia artificial que puede provocar daño, pero que está asegurado. Cedo la palabra a mi... Doctora Guzmán, ¿quiere usted hablar? Adelante. ¿Qué tal? Gracias. Sí, en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial, que no deja de ser una herramienta más que se puede usar en cualquier organización corporativa, ¿no? A los efectos de la prestación de servicios, de mejora de procedimientos, de especialización o si se quiere de despliegue, ¿no? De este deber de diligencia de los órganos societarios. Por ejemplo, un buen directorio que recurre a la inteligencia artificial a los efectos de mejorar determinados procesos o determinados tantos procesos internos de contabilidad como servicios hacia terceros. En realidad el foco del riesgo está puesto en el dato o los datos. Es decir, la inteligencia artificial per se, como abstracción, si se quiere, el riesgo que presenta es cómo gestionan los datos de esas personas humanas titulares de los datos que están en el último eslabón, si se quiere, ¿no? Entonces, creo que el foco tiene que estar puesto en el conocimiento por parte de los órganos de administración de cuáles son esos riesgos reales que residen justamente ahí, en el dato y en el conocimiento, si se quiere, interdisciplinario de lo que son las nuevas legislaciones globales, porque no solamente es una problemática local, sino es una problemática transnacional, porque los datos están guardados en nubes en cualquier otro lado, hay permanentemente transferencia de esos datos, o sea que es una materia bien interesante y compleja, y me parece que desafiante. El último comentario en un minuto, a colación del planteo del doctor Vítola de subjetivización y de lo que indicó el doctor Balonas y aquí el doctor Abdala es, ¿qué sucede? Entiendo, soy por completo lego en la materia, nada más que usuario, que la inteligencia artificial tiene una actividad o un objeto determinado, derivado de quien lo creó. ¿Qué sucede si por cualquier cuestión o por una ampliación de la actividad sin estar subjetivada, esta genera riesgo? ¿Cómo responde la sociedad en ese caso? ¿O cómo responde este sujeto? Dentro del artículo, bajo el marco del 58, ¿hay capacidad? Porque si no, en algún caso, quizás alguien se sienta tentado a plantear el ultravirus y tengamos que retrotraer un debate ya extinguido en el derecho societario. Son todas las cuestiones que estas innovaciones generan y que implicarían que haya que acudir a herramientas o a institutos ya analizados. Muy bien, muchas gracias. Damos ahora la réplica a los ponentes. Comienza el doctor Bernardo Carlino. Quiero agradecer todas las intervenciones. No, ya está, sí. Y solamente quiero decir esto. Las máquinas piensan cuantitativamente. El algoritmo con que se entrena la máquina tiene un objetivo. La máquina con el Big Data empieza a achicar la brecha de objetivo-error. Llega un momento en que cuando
hay estabilidad en la información, la inteligencia artificial no provoca nada nuevo, es redundante. Por eso en el aprendizaje profundo o reforzado se llama human in the loop, el hombre en el círculo. Ahí está el que originalmente la entrenó para cambiar los márgenes de entrenamiento y provocar nuevos conocimientos. Conclusión, por ahora, siempre hay un humano atrás de la inteligencia artificial. Gracias. Luis, adelante. Yo quería hacer un comentario respecto a las DAO que se mencionaron, que si son personas jurídicas o no, no está muy claro. Habría que ver cómo encuadran, si las tenemos que tomar dentro de nuestra legislación, si puede ser una sociedad de hecho. Pero en el caso del estado de Wyoming, que fue el primer estado en regular las LLC en Estados Unidos, el estado de Wyoming ya les dio personalidad jurídica a las DAO e incluso permite que el administrador sea un algoritmo. Entonces ahí cada vez nos alejamos más de esta persona humana que está detrás de todo este manejo, que sin duda en algún lado va a estar, pero comenzamos a ya estar mucho más en manos de la DAO y el propio algoritmo que administra. Muy bien, muchas gracias. Esteban, tu oportunidad. Gracias. Solo voy a mencionar dos cosas muy puntuales. La realidad supera el derecho. Y hoy por hoy, por ejemplo, ya, si bien Europa todavía no se atreve a regular a los robots como sujetos de derecho, pero por ejemplo hay una solución que pasó en Arabia Saudita, y los saudíes dieron nacionalidad a un robot, a Sofía. Entonces, el robot Sofía tiene personalidad. ¿Esto qué significa? Que puede abrir cuentas, que le pueden contratar. Seguridad social no creo que necesite, quizás un mecánico, pero en todo caso, sin duda va a tener ya la posibilidad de ser sujeto de derechos y, en nuestra materia, ir a una junta de accionistas, ser administrador. Un robot con ciudadanía y con cédula, o como llamen ahí, aquí DNI, lo que sea. Entonces, creo que hay soluciones como esta que no pasan ni siquiera por las discusiones que estamos planteando. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que ver, que tenemos que nosotros apreciar para poder generar las herramientas precisas, porque esto se nos viene. Yo coincido con usted, no creo que nos tengamos ni siquiera que atrever, creo que la realidad ya está encima nuestro y tenemos que empezar a aplicar y empezar a hacer que esto nos facilite la vida y que genere responsabilidad, sea legal lo que se plantea. No podemos dejar, y ya con esto termino, que por ejemplo las convocatorias a las juntas de accionistas sigan siendo en los periódicos de mayor circulación cuando ya no hay periódicos, pero la ley lo dice, entonces hay que cumplir. Entonces son cosas que hay que ir ajustando y que hay que ir discutiendo, y para eso sirven estos foros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor Vítolo tiene los últimos 4 minutos. Bueno, muy interesante. Y me parece muy interesante todo lo que se dijo pero lo más importante es que sabemos que este tema está. Yo creo que esta es la gran importancia. Y la subjetivización, a mí me parece que lejos de traer problemas soluciona, porque todas las inquietudes, ¿qué haremos con la insolvencia? ¿Qué pasa si no cumple? Bueno, si es un sujeto tendrá patrimonio y responderá con su patrimonio, igual que responden las personas humanas o las personas jurídicas, ¿no es cierto? Y el tema, lo que decía recién Daniel Balonas, dice, bueno, podrá ganar en el Go, pero no sabe jugar al tatetí, pero lo aprende. Si la desafían a un partido de tatetí, busca en la información que hay en el mundo entero, en todas las redes, a una velocidad única, se entrena, juega y juega al tatetí. Es decir, el problema es que hemos pasado en los últimos 10 años de la discusión sobre los robots y la inteligencia artificial, que era el coaching, es decir, entender que a los robots hay que entrenarlos. El salto cualitativo enorme que se dio es que la tecnología ha demostrado que el robot se puede entrenar solo, que una vez que lo coacharon una vez, sabe lo que es el coaching, aprende el coaching y se entrena solo y progresa solo y toma decisiones realmente tremendas. Yo voy a contar una sola anécdota de hace muchísimos años, año 1997, miren de lo que estamos hablando, cuando el gran maestro Kasparov juega la partida de ajedrez con la famosa Deep Blue que había hecho IBM. De las 5 partidas, pierde 4 y gana 1. Cuando terminan, el hombre estaba totalmente consternado. Entonces le dicen, maestro,
su consternación es porque fue vencido. Y él contesta, no. Mi consternación fue el movimiento 22 de una partida que gané cuando la máquina, antes de mover, cuando todo decía cómo tenía que mover, olió el peligro y percibió lo que podía ocurrir 15 movimientos después y no se animó y volvió a la apertura de reforzar una defensa tradicional. Me dice, lo que me dejó helado es que una máquina pudiera oler el peligro. Año 1997. Estamos, ¿no es cierto?, en el 2022. Yo creo que en el próximo congreso que vamos a tener en Tucumán, el tema de inteligencia artificial va a tener algunos desarrollos realmente muy interesantes, porque ahora están apareciendo las inteligencias artificiales que manejan valores éticos. Porque la inteligencia artificial se alimenta no solamente de lo que el que la cargó. Cuando comienza a aprender se independiza, busca sola, compila, analiza. Esto es lo que se está viendo hoy. Entonces, por eso los famosos conceptos del objeto, el sujeto, todas estas cosas están superadas por una realidad, de una dinámica fuertísima. El cambio es exponencial. Es de lo que nos habla Klaus Schwab de la Cuarta Revolución Industrial. La velocidad, el impacto y la exponencialidad. Y estas tres cosas, bueno, el derecho las va a tener que seguir, porque si no, la inteligencia artificial, en muchos aspectos, lo va a arrasar. Muy bien, muchas gracias, doctor Vítor. Un aplauso para todos. De esta forma concluimos el panel y creo que la próxima actividad es un café, así que tenemos una pausa de café. Muchas gracias.